Vamos a empezar a grabar. Listo. Vamos a compartir. Bueno, ayer terminamos salmonela, ¿ya? Entonces vamos a ver Shigella y después que terminemos Shigella vamos a ver algo, por lo tanto les pediría que tuvieran a mano el reglamento para un poco explicarles cómo se usa, ¿ah? Porque, ¿saben cómo se usa el reglamento? No, profe. Ya. Entonces, así, simple, preciso, bien así conciso, vamos a explicar, ¿ya? Bien. Shigella. La Shigella, como vimos ayer, tiene una toxina muy parecida a la E. coli de la enterohemorrágica, y por eso que se le denomina a veces S1, S2 o BI o B1 o B2 por verotoxina. Entonces, la enfermedad más fácil, más suave que genera la Shigella es la shigellosis. Entonces, genera una enteritis. Exactamente lo mismo, la Shigella, por ser una entero, al consumir se aloja, vamos a ver más adelante, por lo tanto la bacteria es diseminada en sus fecas y puede venir del agua, del alimento o de otra persona. Los brotes de Shigella generalmente vienen por alimentos contaminados o mucho hacinamiento o condiciones deficientes de higiene. La Shigella es muy común en todo lo que es viaje, países en desarrollo, etc. En general, la bacteria puede dar cuadros de con síntomas entre 1 a 7 días, con un promedio de 3 días. Y volvemos de nuevo, el sector de niños es uno de los sectores quizás también más comprometidos. Puede dar una shigellosis con convulsiones, con fiebre, a veces con dolor de cabeza, incluso a veces con falta de ánimo, confusión o incluso rigidez en la nuca. Dijimos que era muy parecida a la toxina a la coli, ¿no es cierto? Y por lo tanto está dentro de los grupos de diarrea junto con la coli, con el campylobacter, algunos rotavirus. Hoy día, por ejemplo, hay algunos virus que están generando mucho resfrío, dolor de estómago, no sé si han tenido y no necesariamente es COVID. ¿Ya? Entonces, en América Latina, tanto Salmonella como Shigella son endémicas, no se han podido eliminar. En Chile, la Shigella, dentro de los estudios que se disponen hasta el momento, es responsable de entre un 4 a un 12% de las diarreas agudas y del 30% de las diarreas con sangre en niños de menores de 5 años. Aquí en Chile las especies más determinadas o más comunes es la Flexneri y la Zonei. La incubación está entre 16 y 72 horas y ya dijimos Zonei y Flexneri. De hecho, nosotros cuando compramos, yo les dije en alguno de los códigos de laboratorio que cuando compramos el ISP nos vende o Zonei o Flexneri. Nunca nos va a vender disentería, ¿ya? Ahora, eso no significa que trabajar con microorganismos en el laboratorio no es complicado. O sea, por eso que uno tiene que mantener todos los resguardos y por eso que yo siempre les digo, en el caso del laboratorio, cuando vayan, no con chor, no con chala, de tal manera que si cae algo,
no vaya a haber un nivel de infección. Tiene una alta transmisibilidad, la dosis es muy baja, lo dijimos ayer, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿No se acuerda si lo dijimos ayer? Daniela, ¿se acuerda? María José. No, profe, solo recuerdo que era muy bajito. Entre 10 comparado y con la otra. 100. ¿Se acuerda que dijimos? ¿Y cuál es la normalidad de contaminación? 10 elevado a 5 a 10 elevado a 6 veces por gramo. Esas cosas son datos que se reiteran, chiquillos, siempre, ténganlo presente. No, si dicen eso o si piensan que ese alimento puede tener eso, no se van a equivocar mayormente. El hábitat, agua, alimentos, leche, ensaladas, ¿ya? Y los síntomas, dolor abdominal, cólicos o dolores fuertes, fiebre, diarrea. En el caso de Shigella disentería, de diarrea con sangre, cefalea, dolor de cabeza, vómito, estado tóxico y convulsiones. Estas características las vimos en las clases primeras. Anaerobio facultativo, inmóvil, a diferencia de la salmonela que es móvil, oxidasa negativa, y la membrana externa hace al microorganismo que sea muy sensible a la desecación, a pesar de ser gram negativo. Tiene dentro de su patogenia, está compuesto por lipopolisacáridos, en general los antígenos, sobre todo el O, y tiene un lípido A que también es un factor de patogenia. ¿Cuál es la estructura antigénica? Ya la vimos ayer con salmonela. Lo importante es que hay un traslape, por ejemplo, a nivel serológico, que muchas veces se tiende a confundir el antígeno O con Shigella con los bacilos entéricos. Ya dijimos, lipopolisacárido y se han descrito, fíjense, con más de 45 serogrupos basados solamente en las características del antígeno O. Las especies más importantes, aquí las tenemos: la Shigella dysenteriae, la Flexneri, la Boydii y la Zonei. Y la Zonei es la más común en los cuadros de shigellosis en mundo o en países industrializados. En cambio, la Flexneri, como el caso nuestro, es mucho más común en países en desarrollo. Hasta el momento, fíjese que hasta el año 98 se habían descrito casi 24.000 brotes de infección. Por lo tanto, si bien en países desarrollados o en desarrollo, la Shigella no ha sido eliminada. En Chile, la Flexneri y la Zonei constituyen más del 80% de los casos. O sea, no deja de ser. Aquí tenemos un mapa que generó el MinSal respecto a los casos, ¿ya? Y vamos a ir a los serogrupos. Tenemos el serogrupo A, en el cual se encuentra la Shigella dysenteriae con 12 serotipos, y la disenteriae también se da mucho en países desarrollados, y es mucho más virulento que el resto de los 4 serogrupos, porque es la única que genera una diarrea con sangre. El serogrupo B, está la Flexneri, que tiene 6 serotipos y que genera dolores en las articulaciones, irritación en los ojos, dolor al orinar, incluso a veces se le denomina el síndrome de Reiter por los síntomas, ¿ya? Puede durar meses o años, lo que puede generar una artritis crónica, ¿ya? Que es muy difícil de tratar.
En general, esta shigellosis por Flexneri también no se ha erradicado incluso en el caso de Estados Unidos. El serogrupo C está la Boydii, que tiene 23 serotipos. El D está la Sonei, que tiene un serotipo. Y que generalmente se va presentando en la medida que va mejorando el nivel económico de los países, ¿ya? Mejora y aparece cuando mejora el agua potable, cuando hay alcantarillado, etc. ¿Qué pasa en Chile? Esta es la situación que se encuentra hoy día disponible hasta el año 2013, ¿ya? Brotes de hasta la semana 12 y casos efectivos hasta la semana 12, ¿ya? Y fíjense que volvemos de nuevo a la situación, región metropolitana, Valparaíso. Pero aquí se genera un caso distinto, en este caso especialmente con la ciudad de Arica, ¿ya? Que aumenta ostensiblemente, y esto es por la población migrante que en ese momento ya estaba llegando bastante al norte. Aquí tenemos alimentos involucrados y notificados que tuvieron problemas con Shigella, y fíjense que la mayor cantidad pescados y productos de la pesca, y en segundo lugar comida y platos preparados. Lugares de consumo. Uno piensa normalmente fuera de la casa, no se equivoque. Fíjense, hogar un 46%, restaurante un 22% y casinos un 19%. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Y esto es porque normalmente uno flexibiliza las medidas. Por ejemplo, ¿dónde tiene la mamá el basurero en la cocina? Cerca de la plato. ¿Debajo o al lado? El mío tiene abajo. Ya. ¿Y lo tiene con tapa cerrada o tapa abierta? Ah, cerrado. Cerrado. Bien. Bien por la mamá ahí. ¿Ya? Pero normalmente está abierto, porque es más fácil, ¿o no? Sí, eso sí. Más rápido. Claro. Entonces, pero ustedes van a los casinos o a los buenos casinos que tienen buenas medidas o a los lugares donde venden comida, los basureros normalmente están con tapa cerrada. Y la persona tiene que hacer trabajo, de levantar la tapa y meter la bolsa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una persona, una nutricionista, alguien que está a cargo, que está vigilando con que eso se haga de esa manera. En cambio, en el hogar uno flexibiliza las medidas para que les haga más fácil las cosas. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Así que bien por la mamá de la Cata. Aquí podemos ver que el 93% de los brotes están generalmente en pescado y productos de pesca, y especialmente cuando se consumen no pasteurizados o no cocidos. Y lo que les decía, el lugar de consumo, el 91% de los brotes, la parte más frecuente es el hogar. Vamos a la disentería. La disentería produce una toxina que es la toxina Shiga, que muchas veces se asimila, como decía Melanie ayer, por la Shiga 1 o la Shiga 2. Esta exactamente igual, tiene dos subunidades, una subunidad A y una subunidad B, ¿ya? Y cada una con distintos componentes. En este caso puede tener una o dos la A, pero la subunidad B tiene 5. La subunidad B, el mismo ejemplo que vimos para Escherichia, ¿se acuerdan en la pared? Se une al glucolípido de la célula huésped, ¿ya? Y facilita la transferencia de la subunidad, se une a nivel de pared para que pueda entrar la subunidad A. La subunidad parte o rompe
el ARN mensajero, ¿ya? En la subunidad 60S, de tal manera que evita que se siga generando todo lo que es el proceso de transcripción y generando todo lo que es la síntesis de proteína. Una vez que se ha generado esto, se produce una actividad de la toxina que va a producir un daño en el epitelio y para finalmente generar la diarrea. Es raro que pueda producir daño en las células del riñón, en las endoteliales, ¿ya? Como lo hace en el caso del CHU, ¿qué bacteria? Chicos. ¿La E. coli? ¿Y qué apellido E. coli, María José? ¿Cualquiera? Profe, era la Sí, la OR. O157. H7. ¿Y esa Esa. corresponde a qué E. coli? ¿A la enteropatógena, enteroagregativa? ¿A cuál? A la enterohemorrágica. Chiquillos, no están leyendo las clases, ¿eh? Síntomas: dolor abdominal, tenemos dolor rectal con cólico, diarrea, vómito, fiebre, sangre y muco en las deposiciones. Al tener una diarrea, deshidratación. Al deshidratarse, muchas veces se acelera el ritmo cardíaco. Hay una sensibilidad abdominal y como el microorganismo está generando alteración en el cuerpo del individuo y el individuo se está defendiendo, hay un nivel alto de glóbulos blancos. Y eso se puede ver en los coprocultivos, ¿ya? Que vamos a ver alto nivel de glóbulos blancos en las fecas. ¿Qué es lo que la enfermedad puede durar hasta 7 días? Y lo que yo les decía, reponer líquido y electrolitos, esos con suero, no con la bebida energética, Coca-Cola y todas esas otras cosas que a veces les dicen, ¿ya? El médico principalmente va a querer que ustedes generen resistencia, entonces no les va a administrar antidiarreico hasta que pasen, si se mantiene la diarrea, que tomen o administrar antidiarreico. Lo más importante es la deshidratación, eliminar todo lo que son comidas crudas, ¿ya? De tal manera de poder evitar y disminuir la carga microbiana. Si el caso no evoluciona de buena manera, se usan antibióticos, ¿ya? Especialmente en el caso de niños, cuando van a guarderías o jardines, porque hay, con todos los cuidados que pudieran tener las parvularias, igual se contaminan, pues se contagian. Aquí tenemos los antibióticos que pudieran administrarse, ¿ya? Ahora, si el individuo o la persona está con el cuadro, está con diarrea y además pudiera haber náusea o esas cosas así, pudiera llegar, especialmente en el caso de los niños pequeños, a ser internado y colocar suero para poder estabilizarlo, ¿ya? Tienen que, las personas que toman diuréticos hay que tener mucho cuidado porque cuando están con cuadros de ese tipo debieran de suspenderse. En general, la infección es leve, desaparece, ¿ya? Excepto es problemático en los extremos de la curva y en algunos individuos con sistema de defensa deficitaria o niños desnutridos.
Las complicaciones que puede haber es que no se haya logrado estabilizar el nivel de agua y existe una deshidratación fuerte. Y puede haber incluso algunos síntomas secundarios como convulsiones a nivel nervioso. En este caso, no se genera el CHU, es raro a menos que fuera muy complicado, pero no llega a los casos del CHU. Y el síndrome de Reiter, que se asocia a Shigella, lo que se asocia con este microorganismo, cuando es diagnosticado, se produce un enrojecimiento en los ojos, dolor articular y dolor cuando se orina. Asistencia médica cuando la diarrea, si ustedes pasan un día con diarrea, es complicado, pero si esa diarrea, por eso yo les decía, ustedes siempre cuando están con un cuadro muy fuerte de diarrea, vean si en las deposiciones hay sangre. Si hay sangre, a médico, al tiro, ¿ya? Y por supuesto en el caso de niños, si está con diarrea, convulsiones, indudablemente médico. Prevención. Una buena higiene en preparación de alimentos, buenas condiciones sanitarias en lavado de manos, que sea efectiva, no colocar las manos en el agüita y ya tengo las manos lavadas, no, jabón, ¿ya? Y cuando ustedes trabajen en las empresas, debiera haber jabón y escobillas para poder eliminar todos los microorganismos, porque nuestra piel es porosa y se mantiene, hay un nivel de grasa y de microorganismos no menor. Con eso terminamos Shigella, que está en los laboratorios. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, profe. Qué bueno, así espero yo la prueba. Ya. Chicos, miren, yo les voy a pasar, porque yo no paso muestreo ahora, porque lo ven en una asignatura. No sé cuál es, pero sé que lo ven. Ya. Entonces, yo les voy a mostrar solamente para ver de dónde vienen algunas cosas del RCA y cómo interpretar el RCA. ¿Estamos? ¿Ustedes en el RCA lo tienen a mano o lo tienen en el celular? Tengo el PDF abierto. ¿Ah? El PDF lo tengo abierto. Ya. Ahí aparece en todo lo que es la parte de microorganismos, planes de muestreo. Buscando, profe. Ya, bueno. Y sale definición de plan de muestreo. Exacto, salen varias definiciones en el RCA, ¿ya? Sí. Porque en general el RCA también se basa en los organismos internacionales. Lo que tienen que tener en cuenta, y por eso hacen estadística, porque estos muestreos tienen que ser ya sea al azar, estratificados, de alimentos a granel, alimentos envasados, y eso me parece que lo ven en esta asignatura, ¿ya? Entonces, María José, ahí donde está la parte microbiológica aparecen plan de muestreo 2 o 3, ¿o no? Sí, ahí dice la Sí. definición en cada uno. ¿Y el resto lo ve? Sí, profe. Ya. ¿Qué significa que sea un plan 2 o 3? Significa de que si tengo un 2, es un plan de 2 clases, donde las unidades que se observan van entre 0 y m chico, ¿ya? Y no existen la posibilidad que tiene y que vamos a ver en el plan de 3 clases, ¿ya? O está bueno el muestreo o está malo. ¿Se acepta o se rechaza? ¿Ya? ¿Estamos? En cambio, un plan de 3 clases
significa que yo tengo valores M chico, M grande, y entre medio tengo la posibilidad de ser aceptado. ¿Ya? ¿Estamos claros? Vamos a ver si tenemos un ejemplo aquí. ¿Ya? Aquí, sigamos. Aquí. Entonces, un plan de 2 clases tiene el N chico, el C chico, que son las unidades que se toman después de un muestreo al azar o estratificado con tablas que tienen las normas chilenas aquí en nuestro país o tablas que vamos a ver que tienen más columnas y que son internacionales, pero que las nuestras están basadas en esas. ¿Ya? Entonces, en un plan de muestreo hay unidades aceptables y unidades defectuosas, y no hay más. En cambio, en un plan de 3 clases tengo unidades aceptables, marginalmente aceptables o dudosamente aceptables y defectuosas. ¿Qué significa esto? Ahora, antes de ver eso, ustedes ven en el... Yo voy a sacar aquí un reglamento. A ver si lo tengo por aquí. Ustedes tienen en el reglamento una... a ver, espérenme un chiquitito para mostrarles a ver si... ¿Dónde está esto? No lo encuentro, así que vamos a hacer lo mismo que ustedes. Vamos a ir al celular. Ok, está. Bien. Entonces, el Ariel está entrando. ¿Cómo se hizo la clasificación de riesgo que tienen ustedes? Déjenme ver en qué página. Hay un cuadrito antes de entrar a la parte microbiológica. Aquí. ¿Vieron un cuadro que tiene sin riesgo, con riesgo? Ahí en el RCA. Chicos. Profe, el que dice como sin Categoría. peligro directo para la salud. Exacto. En la página 96. Sí, Sí. ahí está. ¿Ya? Entonces, ahí tienen. Sin peligro, peligro para la salud, moderado, moderadamente directo, grave y directo. ¿De dónde se sacó eso? De aquí, ¿ya? De una clasificación de riesgo que se hizo de acuerdo a los grupos microbianos que son más complicados o que son menos complicados. Entonces ahí ustedes tienen sin riesgo para la salud, riesgo indirecto, riesgo moderado con extensión moderada, riesgo moderado de extensión amplia, riesgo severo. Y aquí están los microorganismos. ¿Ya? El riesgo severo, Clostridium botulinum, A, B y F. ¿Por qué se coloca como riesgo severo a Clostridium? Por
porque no es un microorganismo frecuente y cuesta a veces identificarlo. ¿Ya? Está la Shigella dysenteriae, la Salmonella typhi, la Paratyphi, la enterohemorrágica, la Escherichia coli y algunos virus. ¿Estamos? ¿Chicos? Sí, profe. Después, riesgo moderado con extensión potencialmente amplia. Está listeria, salmonela, estrepto, etc. Riesgo moderado con extensión limitada. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿qué significa que diga con extensión potencialmente A eso amplia? iba. Riesgo moderado con extensión potencialmente amplia. Por ejemplo, si el contagio es en el casino de la universidad, ¿ya? Y usted vive en Quillota y se traslada y se va enferma y lo traslada y pudiera ser potencialmente amplia. Porque si usted vive en Quillota, pero además usted hace pololo y trabaja en un casino en la tarde. Y manipula alimentos y no lo hizo bien y puede contaminar. Es como el riesgo de contagio, como el Es COVID. como el riesgo de extensión de ese contagio. Ah, ya. Y en cambio, en este otro, limitado, es que usted está ahí en el casino de los y usted no se mueve siempre en el mismo rango. Entonces, es más difícil que se traslade el microorganismo y que dure para ese traslado. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, fíjense, que son distintos, ¿ven? Listeria, que duran, que son más patógenos, en cambio acá, Bacillus, Campylobacter, Clostridium Staphylo, Vibrio cholerae no aglutinante 0,1, o sea, tienen un riesgo de sobrevivir y de contagiar que necesitan mucha más cantidad, es mucho más difícil poder extenderse. ¿Ya? Y aquí tenemos lo que tienen ustedes en el celular ahí abierto, ¿o no? Aquí está más desarrollado, porque en el nuestro no tiene tanto, ¿o no? Aquí tiene 5 y aquí tiene 6 columnas. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, sin riesgo, normalmente vamos a tener las condiciones que reducen el riesgo, que no modifican el riesgo y que incrementan el riesgo. Normalmente aquí en estos alimentos que están clasificados en sin riesgo, vamos a tener un plan de 3 clases y un N chico que se saca de un sistema de muestreo que seguramente se los van a enseñar utilizando las tablas y por lo tanto yo puedo tener un lote de 1500, de 10.000 unidades y finalmente saco una submuestra para llegar a un N5, porque si en un lote yo muestreo directamente 5 unidades, ¿ustedes creen que es representativo? ¿Ah? ¿Puedes repetir lo último, profe, que se me cortó? Si tengo, Melanie, un lote de 10.000 o 20.000 unidades, ¿usted cree que un N5 directo, sacado directo del lote, es representativo? No, profe. Oh, Es muy poco. Entonces, ahora, ¿para quién es el riesgo? Para el que emite el informe, ¿o no? Porque el que emite el informe está diciendo y está colocando las manos al fuego por ese lote y dice, no hay contaminación. Y no me cabe la menor duda que si yo o el evaluador o el que saca la muestra, el N5 las va a sacar todas de las que están de arriba y no va a sacar nunca ni de medio ni de abajo, ¿no? ¿O no? seguro llegan y sacan de encima, ¿no? Exactamente. ¿Ya? Entonces, ese es el riesgo. Por lo tanto, aquí, entonces, tenemos un C3, un C2 y un C1. ¿Qué significa C3,
o C2 o C1. ¿Mm? ¿Qué significa? Chicos, vamos a ir. Yo no sé si lo tengo. Lo de defectuoso. Es el número de unidades que podría Eso. tener esa carga microbiana. El número máximo de unidades que podría tener esa carga microbiana. Pero, ¿cuál carga? ¿Ah? Entonces ahí yo me tengo que ir a un ejemplo. ¿Tienen leche cruda ahí al principio, no? En el reglamento, en el RCA. Sí, Sí, profe. profe. Leche Ya. y producto, sí. Perfecto. Entonces, síganme de lo que les voy a explicar. Parámetro RAM. O sea, en la leche cruda, el parámetro que yo puedo exigirle al agricultor va a ser el RAM. Categoría 3. Plan de... ¿Qué significa categoría 3? Respecto al riesgo. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenían en el celular? Categoría 3. Dice que está entre aumenta la peligrosidad y sin peligro directo a la salud. Perfecto. Estamos aquí, entonces, ¿o no? Sí, Ya, entonces, un plan de clase de 3. ¿Estamos bien? ¿O no? sí, Un N5. Un C1. Estamos aquí, ¿o no? Ese C1, esa unidad contaminada, ¿en base a qué yo voy a saber qué parámetro voy a usar que está contaminado o no? ahí en el RCA dice entre M chico y M grande. Exacto. Entonces, una unidad me puede salir entre la carga 5 por 10 elevado a 5 a 10 elevado a 6. ¿Estamos? Sobre 10 elevado a 6, chao, se rechaza. Pudiera salir esa unidad en intermedio, en la zona que está en la que vimos potencialmente defectuosa, ¿o no? La que decía moderadamente aceptable. Exacto. O marginalmente defectuosa, ¿o no? Sí, Pudiera salir. Pero lo que yo tengo que tener claro es que, aunque me salgan 4 o 3 unidades menor, ya, o en la cantidad que me dice el M chico, no la puedo aceptar porque solamente puedo aceptar una unidad. ¿Les queda claro? Chicos, sí, ¿estamos? Profe. Ok. Eso se va a ir variando de acuerdo al tipo de microorganismo. ¿Ya? Pero sí, en general, cuando hagan seguramente problemas en esa asignatura, el mayor problema es que no puedo aceptar nada que esté sobre el C. El C es lo que les va a mandar. ¿Estamos? Y la otra metodología la tendrán que ver con su profesor correspondiente. ¿Ah? Pero ya por lo menos algo les puede servir desde ese punto de vista. ¿Ah? Acá.
¿Estamos claros? ¿Alguna duda? No, profe. Ok. Seguimos. ¿Alguien tiene contacto con la Dalia? Yo, profe. Daniela, dígale que no me ha mandado el preinforme en Word, no lo puedo corregir. Le he mandado 2 correos y no me ha contestado. Ya, yo le voy a decir. Porfa, Ya. que es el preinforme que me falta para poder subir notas. ¿Ah? Ok. Yersinia enterocolítica. Yersinia, dijimos que habían 2 especies importantes, la enterocolítica y la pestis. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo tenemos la primera prueba? El 12 de noviembre, no queda tanto, ¿ah? Y así como los veo, yo les pregunto de todo, de los temas, de todo les voy a preguntar. Por lo tanto, el semestre pasado perdieron tiempo porque no habían estudiado, tenían que sacar la grabación y no alcanzaban. Así, yo les recomiendo que le echen un vistacito. ¿Ya? La enterocolítica es patógena de hombres y produce gastroenteritis, ¿ya? Estas, la pseudotuberculosis y la pestis, son más bien de humanos. Por lo tanto, nosotros nos vamos a centrar en la enterocolítica. Es también de las enterobacteriaceae, bacilo, asporógeno, gram negativo, anaerobio facultativo, por repetición debieran aprenderlo, catalasa positiva, oxidasa negativa. Esta es inmóvil a 37, pero móvil a temperaturas más bajas a 30 grados. Así que ojo cuando yo la quiero capturar, en qué temperatura voy a incubar. Entonces, puede crecer a temperaturas, como vimos, de rangos distintos, pero teniendo lo que son los 37 grados, ¿ya? Y esto la diferencia desde el punto de vista de su patogenia. También se puede dar que puede ser psicotrofo. ¿Y qué significa psicotrofo? ¿Nadie se acuerda? ¡Ay, chiquillos, por Dios! Profe, se me cortó. ¿Qué dijo? ¿Qué significa, María José, que sea psicotrofo? Catalina, Que crece igual Profe, en que crece a baja condiciones. temperatura, ¿no? Es baja temperatura. puede crecer a baja temperatura, pero es un Mesófilo. mesófilo. ¿Ah? Es un mesófilo que puede crecer a temperaturas bajas. En cambio, el psicrófilo crece solo a temperaturas bajas. Entonces, por eso que puede crecer a temperatura de refrigeración. Tarda, pero lo puede hacer. ¿Ya? Se defiende. En el caso del pH, bueno, casi todas las bacterias en general tienen el promedio de pH 7, 8, ¿ya? Y a medida que va disminuyendo la temperatura, necesita mayor pH para contrarrestar el factor temperatura con el pH. En actividad de agua puede crecer hasta un 5%, que no es menor, ya a 7 ya no puede crecer, es más difícil. El hábitat de la Yersinia son leche, productos lácteos, carne, y vamos a ver especialmente en el caso de cerdo, por eso es tan complicado el consumo del cerdo casero, a nivel que lo faenen en la casa y se lo consumen y no lo vea un veterinario. En canales de aves de corral, pescado, marisco, frutas y hortalizas. Y también puede haber
aislamiento procedente de otros alimentos. Entonces, aquí tenemos la enterocolítica, que se presenta también mucho en menores. Presenta una diarrea autolimitante, ¿ya? Puede durar en la incubación entre 1 a 11 días y el cuadro puede durar prácticamente 2 semanas. Puede que se prolongue un poco más y eso depende del individuo y el nivel de defensa. Los síntomas son dolor abdominal, diarrea acompañada con una fiebre ligera y rara vez da vómito. Aquí tenemos un cuadro con los biotipos, los serotipos y los huéspedes. Y lo que me da gastroenteritis, infección sistémica, etc. Por ejemplo, para el hombre tenemos el serotipo 08, 09, 03 y el 02 solamente va liebre. Y fíjense que para cerdo tenemos el 09, el 03, ¿ya? Y hay en otros animales, pero en el caso del hombre, el más complicado es el cerdo porque a través de este normalmente se infecta el hombre. ¿Por qué razón el cerdo? Porque los cerdos son portadores crónicos de los serotipos de la Yersinia. Y ya vimos los más implicados, 03, 05, 08, 09 y el 27. ¿Dónde se puede alojar? En el cerdo, en la lengua, en las tonsilas, esta parte de aquí, en el intestino y en el ciego finalmente. Todas partes que se consumen del cerdo, además. O sea, ahí se aloja y eso no significa que no contamina el resto. Se aloja y de ahí se puede contaminar, especialmente cuando se sacrifica el animal. Pero tenemos claro que todo lo que hemos nombrado se consume, ¿o no? ¿La lengua del cerdo se consume? Chicos, No sé, profe, nunca comió. es que a lo mejor no la ha comido como tal, pero sí mezclada con cuando se cocina especialmente y se hace todo lo que es el queso de cabeza, ¿o no? Es que no me gusta, profe. Ah, menos mal, ya. Las tonsilas, el intestino, que son los que se usa para embutidos y que, ¿Como para la longaniza, profe? claro, y que le coloca. Tripas naturales, ¿o no? Sí, sí la he visto. Tripas sintéticas y tripas naturales. Si son tripas sintéticas, son los intestinos. Para que sepan. ¿O es natural los intestinos? ¿Sí? Pues. El que dijo sintética recién. No, es que hay de las dos. Naturales y sintéticas. Las naturales son los intestinos. Y las sintéticas son las que se generan con otros materiales. Entonces, la yersinosis es muy común, quizás no tanto aquí en nuestro país, porque no somos un país con un ambiente excesivamente húmedo, ¿ya? Pero normalmente se da más en otoño y en invierno. ¿Qué toxina tiene la yersinia? Una toxina termoestable entre 9000 a 9700 Dalton, ¿ya? Tiene alguna semejanza con la toxina lábil de la coli, desde el punto de vista de la capacidad para inducir la acumulación de líquido, ¿ya? Y para estimular la actividad de la guanil ciclasa. La producción de toxina es en el intestino. Hay algunos estudios que dicen que es improbable, ¿ya? Pero, y es improbable, ¿por qué? Por la temperatura. Pero no está 100% comprobado. Porque se acuerda que dijimos que a 37 era más difícil y era inmóvil,
¿Se acuerdan? Y que le costaba crecer, que lo vimos en las condiciones iniciales. Se ha demostrado que en alimentos el periodo de incubación es incompatible con una intoxicación transmitida por alimentos desde el punto de vista de lo que es el traspaso y el cuadro como tal. Pero crece sin mayor problema. Nosotros no hacemos determinación de Yersinia en el laboratorio, simplemente para que lo sepan que hay, tiene que haber el uso de caldos con antibióticos para poder generar mejor las condiciones, ya lo vimos con algunos microorganismos que se han adicionado antibióticos, como cuáles en los laboratorios. ¿Dónde está la novodioxina por ahí? La polimixina. Nadie, ¿de acuerdo? Profe, en nuestro lab de determinación de Bacillus, Shigella y Salmonella hay un agar que tiene polimexina Perfecto. y se le echa antimicrobiano vía P. Perfecto. ¿Ven? Aquí también hay antibióticos, ¿ya? Que tienen el mismo efecto. Esa es Yersinia. En Yersinia no es un patógeno muy importante, por lo tanto los estudios no han ido centrados allá. ¿Ok? Vamos al botulino. Clostridium botulinum. En este caso, es un bacilo gram positivo. Móvil por flagelos perítricos. Anaerobio estricto. Nosotros no hacemos determinación de botulinos porque es complicado, ¿ya? Porque igual uno hace el análisis y introduce un alimento y normalmente lo siembra para que vean las reacciones. Nosotros normalmente, si hay una comparación, lo hacemos con perfringens, ¿ya? Recto ligeramente curvo, longitud entre 2 a 10 micrómetros y forman esporas ovales que se ocupan en la espora, posición terminal o subterminal. Y objetivo que no deforme mucho el bacilo. El pH mínimo en el cual el botulinum crece depende de muchos factores, como la actividad de agua y el ácido para ajustar el pH. Ya vimos en qué momento hay que aplicar el ácido. ¿Se acuerdan? ¿En qué momento tenemos que aplicar el ácido? ¿Antes o después de autoclavar? ¿Antes, profe? ¿Ah? ¿Antes? ¿Están todos de acuerdo? ¿Que antes? Puede repetir, profe, otra vez se me pegó. Si yo tengo un medio que voy a preparar, el ácido, ¿lo aplico antes de autoclavar el medio o después de autoclavarlo? Después. Perfecto. Alexis, después, porque se degrada con la temperatura el ácido. Por ejemplo, si ustedes van a producir un alimento con vitamina C y le ponen harta vitamina C y todo lo demás, ese alimento no le pueden aplicar temperatura después de autoclavarlo. Perdón, antes de autoclavarlo. Porque no va a estar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si uno quiere mantener ese ácido, esa vitamina C para publicitarlo, lo preparo, le aplico el tratamiento térmico y después aplico ese ácido. Y eso es más complicado porque se puede contaminar. Pero yo puedo aplicar ese ácido ya esterilizado vía una UV o alguna cosa así y me evito esos problemas. Pero si a ustedes les venden un alimento que dice que trae vitamina C y tiene un tratamiento térmico fuerte y no se hace después, le están mintiendo. ¿Ya? Porque a veces los parámetros de detección o las reglas de
el RCA dice, tiene vitamina C aunque tenga 1 miligramo, que no es nada, pues, no hace nada, ¿o no? Entonces, desde hace mucho tiempo, en el fondo el consenso es que el pH en torno a 4,7 pudiera ser que se manejara. De hecho, el pH para poder aplicar esterilización o pasteurización, ¿cuál es? Y es en base a este microorganismo, ¿cuál es? ¿Qué pH es? Carolina. La Carolina. Yo creo que, o sea, no, la verdad no me acuerdo, profe, pero pensé, Luis. Luis, ¿está por ahí? ¿El Benja? Ariel, que entró último. O entran y dejan las cámaras, o no sé qué pasa. Bueno, es 4,5, pues chicos, ¿ya? En general yo tengo que decirles que ya ubico como a 3 o 4 alumnas, la María José, la Catalina, la Alexi, hoy ya no está la Paloma también, la Melanie, la Daniela y paré de contar, pues, porque el resto... Bueno, pH, entonces, en general son cepas no proteolíticas y generalmente son inhibidas a pH 5, 5,2. Si se presenta, Clostridium, si se presentara en los alimentos, además, por este tipo de pH, habrían otro tipo de bacterias, otros microorganismos, porque la acidez no afecta en nada. El pH máximo de crecimiento es de alrededor de 9, a pesar de que es bastante inestable con pH alcalino. El botulismo. El botulismo es una de las enfermedades que se produce por una toxina preformada en un alimento donde se consume el alimento. Si yo lo consumo con la toxina, voy a tener una intoxicación. ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Ya? Puede estar, entonces, la toxina preformada con las bacterias, con las esporas, y van a pasar mucho más fácilmente. Y este cuadro, entonces, ¿tendría fiebre o no tendría fiebre? Yo creo que sí, profe. Alexi, si yo tengo la toxina preformada, ¿el cuadro va a ser más rápido o más corto? Más rápido. Más rápido. Entonces, y si es más rápido, ¿el organismo se alcanza a dar cuenta? No. ¿Y entonces va a tener fiebre? No. Ya. Y esas son las cosas que ustedes tienen que ir analizando, diciendo, esto aquí, esto acá, esto. No, esto. ¿Ya? Bien, nos vemos el martes. Cuídense. Los que tienen que colocarse la tercera dosis, colóquensela para poder tener los laboratorios y ver los chiquillos ahí en pleno trabajando, ¿ya? Y nos vemos el martes, yo les mando el link en estos días. Y si alguien, por favor, que le diga a la Dalia que me mande el... Sí, profe, yo ya hablé con ella, justo le iba a decir eso, me dijo que se lo envió ya. Ya, listo, ok. Nos vemos, cuídense. Chao, profe. chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao.